Pues sí, primero lo que hay que reconocer es que efectivamente la pobreza bajó. 9 millones de personas fuera de la pobreza es de verdad de reconocerlo y de reconocer también, ¿no?, un camino correcto en un compromiso de campaña de primero los pobres. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T Noticias. Si la información les gusta, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. El día de ayer en la comisión permanente se dio esta participación en tribuna en el pleno de Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano, que pues para nada es afín a Morena, ni mucho menos, pero reconoce la disminución de la pobreza en el tema de Coneval, que dio a conocer la semana pasada, pues todos estos nuevos datos, mis estimados proneros, donde se está avanzando con ayuda de los programas sociales y de todo lo que se está haciendo por parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Así lo reconoce y así también pues los legisladores de Morena se lo tiran en cara a la oposición completa, sobre todo a los prianistas ahí presentes como Kenia López Rabadán. En fin, tratándose de problemas tan complejos, dice Patricia Mercado, complejos y dolorosos como la pobreza y la desigualdad, se necesita tener un alto nivel de análisis para entender los avances y los desafíos sin una visión parcial. La pobreza disminuye y lo reconocemos, pero hay que terminar de estudiar todo lo que nos dice Coneval. Escúchenlo, así reconoce lo bueno y también las áreas que hay que mejorar, como tiene que ser la oposición, no simplemente tirar a gritonear, a ofender, a decir tontería y media como lo hace Kenia López Rabadán. Escuche. Muchas gracias, presidenta. Pues sí, primero lo que hay que reconocer es que efectivamente la pobreza bajó. 9 millones de personas fuera de la pobreza es de verdad de reconocerlo y de reconocer también, ¿no?, un camino correcto en un compromiso de campaña de primero los pobres. Y hay que, digamos, terminar de entender todo lo que nos dice Coneval en este informe, donde se reconoce la disminución de la pobreza, pero persiste la pobreza extrema. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hemos llegado? ¿Por qué el Estado no ha llegado a esas personas? Y ver los otros elementos, las remesas, las reformas laborales que seguramente han impactado mucho, además, por supuesto, del aumento al salario mínimo. Tratándose de problemas tan complejos y dolorosos como la pobreza y la desigualdad, se necesita tener un nivel de análisis para entender los avances y los desafíos. Afortunadamente contamos con un órgano ejemplar para entender las circunstancias sociales y económicas para mejorar la calidad de las políticas en esta materia. Coneval representa la piedra angular de un principio de política democrática: las decisiones basadas en evidencia. Coneval es fundamental en los programas sociales desde su etapa de formulación. Genera estadísticas que son centrales para la fiscalización y para asegurar el buen uso de los recursos públicos. Brinda datos que promueven la rendición de cuentas de la ciudadanía y que dan sentido a la división de poderes, pues nos permite ejercer con más claridad las atribuciones del Poder Legislativo para supervisar las acciones del Ejecutivo. La labor de Coneval nos ha ayudado a entender que las transferencias monetarias son útiles para equilibrar las desigualdades, pero no son suficientes en sí mismas. La política económica, laboral, educativa son los únicos medios para terminar estructuralmente con las desigualdades, y tenemos que asumir el papel importante, pero complementario, de los programas sociales para atender las capacidades, ingresos y oportunidades de desarrollo. Una de las últimas encuestas del INEGI se llama Bienestar autorreportado, es decir, cómo viven las personas, cómo se sienten viviendo en bienestar. La primera, la más alta, lo que más da bienestar es un trabajo con prestaciones. Y en segundo lugar es haber terminado el mes sin haber pedido prestado. Esto nos habla todavía, digamos, de cómo tenemos que construir una política de salarios, por supuesto de salario mínimo, a partir de esta situación
de las personas que finalmente logran bienestar a partir de no haber pedido simplemente prestado este año. Habla, digamos, de los retos que tenemos por delante. Los documentos de Coneval nos han dicho reiteradamente que es necesario diseñar nuevos instrumentos para generar trabajo digno con una red de protección social ante las arbitrariedades. Nos ha permitido corroborar el efecto en la disminución de la pobreza laboral por las políticas de aumento al salario mínimo sobre todo. Sin embargo, las mediciones también apuntan los grandes desafíos laborales, entre los que destacan la baja afiliación a la seguridad social y las diferencias por factores como el género, la etnia, el lugar de origen y la geografía. Respecto la importante caída en la cobertura de los servicios de salud de las instituciones públicas, eso también es una alerta que pone la evidencia el Coneval, es decir, sí se disminuyó la pobreza, pero hay una carencia en los accesos de salud que me parece que si somos congruentes con lo que estamos planteando y con el reconocimiento de que se puede ir por buen camino en las decisiones de presupuesto público, tenemos que revisar, quizás darle menos dinero a los militares y aumentar la inversión para que el gasto de bolsillo en salud no sea una situación que precarice a nuestros mexicanos y mexicanas. Muchas gracias. Bueno. Gracias, senadora. Pues para los medios, para la gente que nos está viendo, esto era el número que nos dejó Calderón, 52% de población total en México en pobreza. Peña Nieto, en su pico más alto, 53.2% en situación de pobreza. Y con el presidente López Obrador, 36.3 personas en situación de pobreza. O sea, en 4 años, incluyendo 2 años terribles de pandemia, se ha disminuido la pobreza de manera absoluta en este país. Por ejemplo, vamos a ver algunas evoluciones de la pobreza en comparación con esta evaluación del 2022. Si lo comparamos con el 2004 de Fox, tenemos menos 10.7. Si lo comparamos con el 2010 de Calderón, menos 9.8. Si lo comparamos en el 2014 de Peña Nieto, menos 9.9. Y ahora que hablaban del salario, por supuesto que ha aumentado el salario real en México. Con Fox, ¿y qué es el salario real? Lo que ha aumentado el salario contra lo que ha aumentado la inflación. El salario real con Fox disminuyó 10.42. Con Calderón aumentó el 0.47. Por eso tuvieron que hacer fraude del 2006, porque la gente obviamente vio estos resultados raquíticos y en 2 sexenios, en uno el salario real baja 10.42. Y en el otro sexenio sube 0.47. O sea, en 12 años del PAN, el salario real de los mexicanos, mínimo real, bajó 10%. Con Peña subió, fíjense, el 13.75%. Y con Andrés Manuel el salario mínimo real ha subido 96.33%. Y ahora que hablan del tema de la seguridad social, pues sí, el cinismo es brutal, porque nos dejaron 327 establecimientos que simplemente no concluyeron por distintas razones. Este gobierno ha concluido 180 hasta agosto del año pasado. Pero bueno, ellos siguen
hablando en su realidad, ellos siguen diciendo que la realidad de los mexicanos no es lo que es, sino lo que ellos piensan aquí en el Congreso de la Unión, y están completamente disparatados sobre lo que opinan las Tanias, las Marcelas, las Lauras, las Mónicas, los Ernestos, los Manueles, los Jorges, los Juanes, los Raúles, todos ellos y las familias de los las y los Espinosa, las y los Martínez, las y los Reyes, las y los Hernández, las y los Juárez, están viendo lo que no quieren reconocer, este frente que como frente lleva la F de fracasados, de falsarios, de fanáticos. Eso es lo que son. Y 2 recomendaciones a estos del frente: pídanle al canal del Congreso la intervención de la senadora Patricia Mercado, que no es de la 4T, que es opositora a la 4T, pero que puede ver en qué sí se ha avanzado y puede hacer críticas. Ojalá lean, ojalá vean, revisen una y otra vez los del Frente Falsario este video, porque ese tipo de oposición es una oposición mucho más inteligente que los del PAN y los del PRI, que se suben a decir barbaridad y media. Y otra recomendación para los del Frente Falsario: ahorita que revisé a detalle los números, pues no hizo poquito mejor gobierno Peña Nieto que Calderón y Fox. O sea, a los compañeros del PRI les decimos: no se dejen que les impongan un candidato del PAN, que han sido los peores gobernantes. Opónganse a eso, busquen que el candidato sea del PRI, del Frente Falsario, porque les iría un poco mejor que si les imponen al candidato de Acción Nacional o a la candidata de Acción Nacional. Es cuanto. Gracias, senador. Con el senador Cravioto concluye. La oposición es tan malvibrosa que en lugar de alegrarse por el hecho de que casi 9 millones de mexicanos salieron de la pobreza según el INEGI y el Coneval, se enrabietaron. La pura envidia. Fíjense, antes teníamos un país donde los ricos eran cada vez más ricos y donde los pobres eran cada vez más pobres. Hoy esa brecha salarial entre ricos y pobres disminuyó 20 veces, como nunca antes en nuestra historia. Y fíjense, donde Calderón hundió a casi 16 millones de mexicanos en pobreza por ingresos, López Obrador rescata de la miseria a casi 9 millones de personas. Donde los panistas y priistas hicieron su agosto con cárteles inmobiliarios a lo largo y ancho de todo el país, con Andrés Manuel casi 2 millones de mexicanos han dejado de vivir con carencias de calidad y de servicios en sus viviendas. Mientras que con Fox el salario mínimo subió 10 pesos y con Calderón 11 pesotes y con Peña 26. Con López Obrador el salario mínimo incrementó 121 pesos en el centro del país y 224 en la frontera. Donde Fox y Calderón decían que era financieramente imposible una pensión para los adultos mayores, Obrador les hace justicia y para el mes de enero esa pensión llegará ya a los 6,000 pesos bimestrales. Y aunque Fox ande lloriqueando por haberse quedado sin su pensión millonaria para expresidentes, desde aquí le decimos que se va a quedar queriendo. Pues ahora lo tienen, mis estimados peroneros, y pues así tanto el senador César Cravioto como también Julieta Ramírez se los dijo en su cara a la oposición, que sigue con su patética narrativa de que los libros de texto inyectan comunismo
y también el tema de la disminución de la pobreza. Así agarraron con toda la oposición el día de ayer en la comisión permanente. Queríamos mostrarlo porque hasta Patricia Mercado reconoce lo que ha hecho la Cuarta Transformación y todo este tema de la disminución de la pobreza. Nos vemos hasta la próxima, mis estimados pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información.